A mí me toca presentarlo Daniel. Daniel es fundador y director de Asociación Civil Proactiva. La Asociación Civil trabaja por la inclusión en diferentes proyectos con personas con discapacidad en varias áreas, y además es integrante del equipo de coordinación del Club de Empresas Comprometidas con la Inclusión. Nosotros venimos trabajando con el tema de la inclusión desde el primer encuentro. Me parece que el tipo de asociaciones que nos va a comentar ahora Daniel trabajan justamente en estos proyectos y en cambiar la mirada acerca de la discapacidad. Así que queríamos comentarles que tenemos que respetar la diversidad de opiniones a partir de ahora. Cualquier pregunta que quieran hacer la pueden hacer al final del encuentro, ¿sí? Gracias. Daniel, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias Sol, gracias Lucho. Bueno, sin más preámbulos, yo también, porque yo creo que lo que mejor podemos hacer ahora es arrancar, y después, si quieren hacer alguna consulta, yo lo que les voy a pedir es que podamos llevar esto, el hilo conductor que tiene esta presentación. Si son preguntas puntuales, las podemos responder en el momento, pero si se genera algún tipo de discusión sobre un punto, me gustaría llevarlo hacia el final, ¿no? Así que pido por favor si podemos todos cumplir con esa premisa. Bueno, voy a arrancar a compartir la pantalla con ustedes. Esta no es. Bueno, ¿están viendo ahí la pantalla? Sí. ¿Lucho? Se ve, ¿verdad? Sí, ahí vemos los invisibles. Sí. Bueno, ok, sí, empecé por la segunda. La primera es esta. Bueno, disculpen la desprolijidad, pero estábamos revisando antes con Lucho y quedó todo no preparado. Bueno, para arrancar, los invito a ver un video. ¿Ahí se está viendo la pantalla? Sí. Bueno, ahí vamos. Yo siempre he sido una chica normal, con mis rarezas, como cualquier hijo de vecino. He ido a la universidad, he estudiado mucho para sacar un título y un noviete. Pero, no sé, que me da vergüenza decirlo. Sería la primera vez que lo digo en voz alta. No sé si le pasa a mucha gente, pero me he dado cuenta de que, igual que a vosotros, lo de lo de los superpoderes. Somos invisibles. Ya os digo, me siento invisible, como si no existiera. Si me lo llegan a decir hace 3 meses, no me lo creo. Os habrá pasado lo mismo que a mí. Es entrar por las puertas de una empresa y... ¿invisible? No sé si... A ver, nuestra familia nos apoyan en esto de la invisibilidad. A veces nos dicen como que nos va a ir bien, como que tenemos que tener mucha paciencia, como que la cosa se pasará, ¿sabéis? Hoy, más del 60% de los jóvenes con discapacidad aún son invisibles para la mayor parte de pymes y empresas. Invisible. Hazlos visibles para tu empresa. Invisible. Así podrás ver que el talento, las ganas y la ilusión son sus superpoderes. Invisible. Invisible. Contrata talento. Invisible. Fundación 11.
¿Qué les pareció? ¿Están ahí todavía? Acá estamos, acá estamos. Bueno. Yo quería decir algo. Sí, perdón. Sí, mi nombre es Natalia Martín, como yo dije en otro encuentro, soy terapista ocupacional y tengo discapacidad, pero la discapacidad no la tengo desde el día en que nací. Entonces es como que este proceso de visible a invisible lo fui transitando en estos años y cada vez me siento más invisible. Bueno. En realidad, no quiero robarte muchos minutos, después yo al final, si es necesario, comento algo más. Pero sí, esto de la invisibilidad es así. Bueno, vamos a seguir. Te agradezco el comentario. Yo ahora no los estoy viendo porque puse para proyectar la pantalla completa. ¿Ustedes me ven a mí? ¿Ven mi pantalla, Sí. mi cara? Sí. Bueno, Yo te veo. quiero proyectarlo de esta manera para que se vea bien en grande. Bueno, un poco acá es mi presentación, que creo que ya Sol nos hizo, digamos, la entrada, pero por lo menos les cuento en dónde participo yo. Yo soy ingeniero, no soy profesional ni de la salud, ni psicólogo. Vengo a transmitirles un poco la experiencia de ser una persona que está tocado por la varita mágica, justamente por ser familiar, padre de un joven con discapacidad, y que justamente por haber visto la problemática y lo que puede ser el futuro y una sociedad que invisibiliza la discapacidad, es que decidimos hace unos años a nivel familiar involucrarnos y empezar desde el lado donde estamos nosotros como familia, o yo personalmente como persona y profesional, hacer algo para que las cosas cambien. Y no hacerlo para un grupo reducido de personas con discapacidad, sino tratar de alguna manera incidir en la sociedad, interactuando o articulando con empresas, con instituciones gubernamentales, para ver si realmente podemos hacer algo. Creo que justamente hay el retraso que hay a nivel de políticas públicas y de cosas que se tienen que hacer desde el gobierno, que no se están haciendo, ha hecho en los últimos 15, 20 años aproximadamente, haya una movida tan fuerte de ONGs en temas de inclusión. Y eso es lo que ha cambiado en estos últimos 20 años. Yo, digamos, soy testigo, digamos, de ese cambio, que las cosas hoy están mucho mejor que hace 20 años atrás, y que por la velocidad en que las cosas, los cambios se van dando, el deseo es que dentro de 10 esté mucho mejor, e ir acortando los plazos. Bueno, como dice acá, yo soy fundador de una ONG que se llama Proactiva, en la cual trabajamos en distintos proyectos de inclusión, pero fundamentalmente dedicados con mucha pasión, poniendo foco en todo lo que es trabajo y empleo. Nuestro lema es justamente acciones por más inclusión, y a eso nos dedicamos. Además, integro el Club de Empresas Comprometidas, que es una agrupación voluntaria de empresas grandes, conocidas, famosas, multinacionales, muchas de ellas, que tienen políticas de inclusión a nivel corporativo. Y el objetivo de ese club justamente es transmitir lo que se está haciendo desde la empresa que incluye, para que las otras empresas que no lo hacen se copien, y que se provoque un contagio para justamente que las cosas vayan mejorando y que realmente haya inclusión para personas con discapacidad. Además, soy participante del Consejo Municipal de Discapacidad en Vicente López, y participo del Observatorio Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad ya desde el año 2014. ¿Sí? Y estoy participando dentro de la Comisión de Inclusión Laboral, específicamente del artículo 27. Bueno, acá la semana pasada estuvimos viendo leyes, pero quiero simplemente mostrarles, no vamos a introducirnos dentro de las leyes, pero que hay una ley de 1981, que es la que se conoce como la ley de la dictadura, que es la que, digamos, se sancionó para protección integral de las personas con discapacidad, ¿no? Hablando desde la atención médica, la educación, la seguridad social, y algunos estímulos económicos para compensar las desventajas que da la discapacidad, ¿sí? Esto viene del año 81.
En el año 93 también se reglamentó una ley que tiene que ver con que el Estado Nacional y todas las empresas mixtas que brindan servicios al Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en ese momento municipalidad, que estaban obligados a otorgar concesión de lugares a personas con discapacidad, pequeños espacios para poder realizar el comercio, kiosco, lo que normalmente se conoce como la ley de kiosco. Luego en el 97, la ley 24901, que nos habla de la atención integral a todas las personas con discapacidad, en cuanto a prevención, asistencia, promoción, cobertura integral. Es ahí donde, a través de esa ley, se obliga a todas las obras sociales a prestar obligatoriamente la cobertura de prestaciones básicas a personas con discapacidad, sin ningún tipo de diferenciación, y todos aquellos que no poseen obra social, la obligación está a cargo del Estado, ¿sí?, de brindárselo. Después no vamos a entrar en la discusión de cuáles son las prestaciones que se dan o si no se dan, porque sabemos que eso también es un tema muy, muy especial. Y que sobre todo en esta época de pandemia está, digamos, en el nivel de discusión muy, muy alto. Bueno, luego la ley 25689 en el año 2002 modifica la ley de la dictadura, y es ahí donde aparece el cupo mínimo del 4%, que obliga al Estado Nacional a ocupar personas con discapacidad y establecer puestos o reserva de puestos otorgados exclusivamente para personas con discapacidad. Esta es la famosa ley del 4%. Estoy escuchando por ahí, ¿podés silenciar, Lucho? O, sí, estoy en eso. Porque me sale muy fuerte acá. Dale, sí, estoy en eso, silenciando. Bueno, esa es la famosa ley del 4%, tan discutido también en esta época, si se cumple o no se cumple. Y bueno, por último, estas dos leyes, que son las últimas de 2008 y 2012, la de 26378, que deriva de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en donde es donde se empieza a hablar de diversidad, de inclusión, y poner el foco en temas como, por ejemplo, la educación, la salud, la rehabilitación de la persona con discapacidad y el trabajo, que son los artículos 24, 25, 26, 27, que son los que yo siempre digo, ¿no? Por ahí nos ponemos a estudiar el artículo 27, pero si no podemos a estudiar de qué se cumple, pero si no vemos qué se está haciendo en educación inclusiva, artículo 24, ¿cómo va a impactar si no estamos haciendo educación inclusiva ahora, en este momento? Dentro de 20 años se va a ver el efecto. O sea, si hoy trabajáramos en hacer una verdadera educación inclusiva, tal vez dentro de 20 años no estaríamos hablando de si la persona con discapacidad puede acceder a una oportunidad laboral o no, porque no estarían viendo su déficit o su discapacidad, sino que ya en ese momento estarían viendo las capacidades o el talento que tiene esa persona para aportarle valor a la empresa que lo puede llegar a tomar, y que de eso se trata justamente. Y la ley 26816, que es muy reciente, del año 2012, fue justo cuando nosotros fundábamos Proactiva, justo ese año se sanciona esta ley, que es una nueva ley de talleres protegidos, y que tardó 3 años en reglamentarse. Recién fue reglamentada en 2015, y que bueno, también no vamos a entrar en detalle, sobre todo que hay gente de talleres protegidos, de qué es lo que se está cumpliendo de esta ley. La ley, digamos, el ajuste que se hizo en esa ley es muy bueno, porque ahora se habla de talleres protegidos especiales para el empleo, en donde se empieza a formar a una persona para poder aportar valor en un trabajo, el taller protegido de producción propiamente dicho, para realizar realmente trabajos que generen valor en una empresa y por el cual se pueda cobrar un salario digno, y los grupos laborales protegidos, que es algo muy bueno, que dentro de las empresas públicas y privadas poder sectores dentro de hacia determinada cosa y que sean 100% integradas por personas con discapacidad. Estas son las leyes que hoy tenemos. La verdad es que no entrar en detalle, como les digo, porque vamos a ir avanzando en qué es lo que hoy se puede hacer desde la experiencia. Les digo, no es que yo les vaya a decir lo que hay que hacer, sino que esto es desde una pura experiencia personal, y en algún momento se podría hacer un segundo round para escuchar a otros y seguir discutiendo. Bueno,
Algunos datos de la República Argentina. Esto es como para poder saber dónde hoy estamos parados con esto y hacia dónde podemos ir. Porque que nos quedemos esperando que las cosas se hagan, no van a llegar, les digo. Esa es un poco la realidad. Por eso está bueno que cada vez haya más gente que esté involucrada tratando de hacer algo para que esto cambie. Fíjense en los números. Y esto es algo que le estoy mostrando una foto tal vez de hace un par de años atrás, no tengo exactamente los valores actuales, probablemente esto se haya incrementado. Alrededor de 5.300.000 personas con discapacidad que viven en la Argentina, pero si a esas personas las imaginamos dentro de un entorno familiar, debe haber más de 13, 14, 15 millones de personas que de alguna manera están sensibilizados por toda la problemática, ¿sí? Entonces, fíjense, es un mercado, hablando de cantidad de población o de personas, del 25% de este país. Después, 1 de cada 5, hablando, digamos, de hogares, el 20% de hogares argentinos alberga a una persona con discapacidad. Eso también es un dato estadístico y que surge de las últimas encuestas que se han hecho, que creo que fue la del 2010. Después, el 44% de las personas con discapacidad, también sale de las encuestas, es jefe o jefa de hogar. Y el 38% no tiene una obra social o un plan de salud para tratarse. Luego, si analizamos la franja etaria, hay alrededor de 2.200.000 personas que se encuentran en edad laboral, de las cuales 1,5 millones no tienen trabajo ni ocupación. Es más, se cree que se estima que son muchas más, pero cuando se hace la estadística y se busca la cantidad de gente que está trabajando, hay personas con discapacidad que ya no buscan trabajo. Entonces, tal vez no estén dentro de ese dato y sean muchas más. Si ponemos cada una de esas personas, de ese 1,5 millones de personas, una atrás de la otra, separadas a una distancia lógica, podemos armar una línea recta que llegue hasta Mar del Plata. 430 kilómetros de personas. Esto es como para que tengan idea, para magnificarle cuál es la realidad de la cantidad de personas hoy que están esperando trabajo, y piensen también que todos los años se suman nuevas personas, porque hay personas que egresan de las escuelas especiales, o hay personas que probablemente estén ya en edad como para salir a buscar trabajo, y esto se va incrementando, y si no creamos un flujo de salida que dé trabajo, esto va a empeorar mucho más. Bueno, seguimos. Entonces vamos a estos números que les acabo de mostrar. ¿Qué es lo que tenemos para trabajar esos números? Por un lado, tenemos la ley esta que les dije, el 4%, que pone el cupo del 4% a el ámbito privado. ¿Qué tenemos en el ámbito privado? Por un lado, a ver, voy a hacer uso de algo que normalmente no utilizo. Daniel, perdón, le pone un 4% al ámbito público. Sí, de eso estamos justamente hablando. Algunos números de discapacidad en empresas públicas y organismos públicos, ¿sí? Entonces, ¿dónde se aplica ese 4%? Por un lado tenemos empresas públicas estatales que todos conocemos, aerolíneas, ARSAT, Pistas, AUBASA, AISA, Edenor, Edesur, bueno, todas esas son empresas que muchas son privadas, pero que prestan un servicio público. Entonces también les alcanza. Si bien Edenor y Edesur, por ejemplo, AISA ya no porque está nuevamente capturada como estatal, pero Edenor, Edesur, son empresas que son privadas, pero que prestan un servicio público, con lo cual también les llega el 4%. Ahora, si vamos al 4%, todos hablan del 4%, pero el 4% es un mínimo, no es un máximo. Y hoy el Estado está cumpliendo de ese 4% con el 1%. Entonces, si pensamos, por ejemplo, como dice por acá, ¿sí?, que hay 5 millones de personas aproximadamente en todo el país que dependen de todas estas empresas y de todos estos organismos públicos. Fíjense esta columna, que son los organismos públicos, ¿sí? Además de AFIP, el Banco Nación, el Banco Hipotecario. Tenemos Presidencia de la Nación, tenemos 22 ministerios, el Senado, la Cámara de Diputados, 23 gobiernos provinciales y 2.164 municipalidades y consejos deliberantes, y mucho más. O sea, hay 4 millones de personas, 10% de la cantidad de personas que vivimos en este país, 5 millones, perdón,
que se dedican, que cobran del Estado. Entonces, si aplicamos el 4% a ese número, son 200.000 personas nada más. Y acuérdense que decíamos que hay 1,5 millones de personas buscando trabajo. ¿Es una solución el 4%? No, no es una solución. ¿Y qué se puede hacer además? El Estado lo que tiene que considerar es que ese 4% es un mínimo y no debería verlo como tope. Ahora, hoy para cubrir ese 4% el Estado tiene que trepar un 3%. O sea, tiene que salir a dar trabajo a 150.000 personas. 150.000 personas es el 10% del 1,5 millones que veíamos recién. Entonces, salgamos un poco de pensar en el 4% y metámonos en este número. Este número es espectacular. Si bien en la pandemia nos viene castigando mucho a este número, fíjense que hay estadística, no estadística, esto es un dato fidedigno del Ministerio de Producción de febrero del 2020, en donde hay 1.066.000 empresas de las que dice que están registradas o bien registradas 856.000, de las cuales 83% son microemprendimientos o microempresas, pueden ser empresas de 20, 30 personas como mucho, y el 17% son pymes, o sea que entre las micros y las pymes hay casi ese 1 millón de empresas, el resto son grandes empresas, 0,3%, son muy pocas, y son las que en este momento están mostrando, muchas de ellas, que están haciendo un trabajo de inclusión. Entonces yo lo que digo es, ¿por qué no trabajamos el Estado, ¿no? Hablando del Estado, pero nosotros los que estamos desde el área, desde el tercer sector, como nos llamamos, los que estamos en las ONGs, y empezamos a trabajar en políticas públicas, en buenas políticas públicas, que le den algún tipo de zanahoria a estas empresas, para que las empresas empiecen a hacer un trabajo verdadero de inclusión. Fíjense, yo no me quiero poner a ver el número de estas empresas, qué cantidad de empleados tienen, pero si tenemos que cada una de estas empresas toman una persona con discapacidad, lo más probable es que resolvamos gran parte del problema. Y está demostrado, y esto en base a también estadísticas, pero de la práctica, de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y también tenemos algún tipo de encuestas locales, que toda empresa que toma una persona con discapacidad no vuelve para atrás, va por más. Si toma una persona, seguramente va a querer una segunda. Muchos han terminado con 5 o 6 personas con discapacidad. Y acá donde vivo yo, en Vicente López, hay prueba de una empresa que empezó con una persona sorda y creo que terminó con 5 o 6, porque encontró el valor que aportaban esas personas con discapacidad al trabajo. Entonces, un poco la idea es esta, ¿no? Empezar a ver qué es lo que tenemos y empezar a esperar no que llueva del cielo el 4%, que alguien lo cumpla, porque no vamos a resolver nada. ¿Por qué incluir personas con discapacidad en las empresas? Y bueno, hay un mercado, ¿sí? La empresa tiene por un lado la finalidad para la cual existe, el fin de lucro. Pero hoy las empresas se están dando cuenta que no solo con el fin de lucro las cosas van bien o van a mejorar. Están empezando a ver que tienen que ocuparse de los problemas sociales, porque en definitiva después les trae, hay un retorno de beneficio para el negocio. ¿Y por qué lo ven así? Y porque estamos empezando a hacer llegar a grupos de personas que estaban muy lejos de acceder a cosas que las empresas proveen, a que esas personas que están lejos hoy puedan tener un trabajo dentro de esa empresa. Y entonces, si tienen un trabajo dentro de esa empresa, le están sumando el mercado de las personas en donde esas personas están, sus familiares, sus amigos, su barrio. Pero ¿qué pasa? La empresa no lo va a hacer nunca, y no esperemos que esto lo hagan por un tema de responsabilidad social y por caridad, por filantropismo, porque eso quiere decir que va a ser una realidad de muy corto plazo. O sea, puedo tener un trabajo y cuando se dé cuenta o las cosas estén mal en la empresa, lo primero que hacen es despedir a la persona con discapacidad porque no les va a estar aportando valor. Entonces, una de las cosas es, como les decía, acceden al mercado de esas personas con discapacidad. Una, mejora la reputación corporativa, promueve un trabajo en equipo, mixto o diverso, que a la larga siempre se sabe que los equipos diversos son los que
obtienen mejores resultados, porque son más creativos, proponen cosas más innovadoras, y hoy en día una empresa que tenga un equipo diverso, creativo e innovador, le da una ventaja competitiva en el mercado frente a su competencia. Entonces, eso es un poco lo que hay que meterse en la cabeza de las empresas, que hay que desarrollarlo, pero no lo vamos a desarrollar con la fuerza nuestra. Se necesita la fuerza de un Estado, de leyes que acompañen, que se hagan cumplir, y que nos saquen de este estado de equilibrio, en donde nadie hace nada, y pasa el tiempo, y todos creo que conocemos personas con discapacidad muy cerca nuestro, que se la pasan esperando y nos preguntan, ¿y cuándo voy a conseguir un trabajo? ¿Cuándo voy a poder trabajar? De eso tenemos muchos. Yo conozco muchas de las personas que hoy están acá en este momento, y entre todos conocemos muchos jóvenes que están ansiando y esperando tener un trabajo en una empresa y ganarse su propio dinero. Entonces, no podemos seguir dejando que el tiempo pase y no hagamos nada que realmente sea, digamos, que traccione a nivel social. Bueno, creo que me fui un poco, disculpen, pero un poco esto es lo que tenemos que tener en cuenta, de que lo que prevalece en la empresa es el negocio. Si la persona con discapacidad le trae una mejora, tengan por seguro de que van a dar empleo a personas con discapacidad. Como una vez que me dijo un empresario pyme que tiene 80 empleados, de esos 80 tiene 5 con una discapacidad. Y dice, son los mejores que tengo, porque los que más o menos tienen la misma edad, que no tienen discapacidad, son los más vaguitos, son los menos productivos. En cambio, una persona con discapacidad, por haber conseguido un trabajo, y si ese trabajo es un trabajo en relación de dependencia y tiene absolutamente todo lo que hay que tener un trabajo digno, esa persona se va a esforzar por cumplir y por realmente trabajar. Entonces, ahí le empiezan a ver el aporte de valor los empresarios a la persona que tiene una discapacidad, pero que dentro de su discapacidad y su déficit aprendió, tiene una habilidad, y esa habilidad la puede dar en el trabajo. Y bueno, los roles que tienen que tener las personas que dirigen las empresas, obviamente, tienen que ver no la discapacidad de la persona, sino el talento, la capacidad que tiene para desarrollarse. Que tenga en cuenta que la persona que viene con una discapacidad viene con las mismas ganas de progresar en la empresa, de tener una carrera. No pensemos que una persona con discapacidad la vamos a tener acá para sacar fotocopias. Tiene que ser algo que realmente uno pueda promover a esa persona a crecer dentro de la empresa, como cualquiera de nosotros. Bueno, los mismos gerentes o líderes de las empresas tienen que promover activamente oportunidades dentro de sus equipos de trabajo de personas que tengan alguna discapacidad, considerando, como les decíamos recién, el valor agregado que genera, ¿sí? Desarrollar e implementar prácticas de no discriminación. Lo peor que nos puede pasar en una empresa, que tomamos una decisión de incluir a una persona con discapacidad y que después tengamos discriminación, bullying, etc. Es algo que hay que tener en cuenta. Y bueno, crear un ambiente de cultura inclusiva dentro de la empresa y de los equipos de trabajo, porque eso realmente a la larga termina mejorando el clima laboral, y la unidad de negocio o de trabajo se vuelve más productiva y de mejor calidad humana al hacer este tipo de incorporaciones. ¿Voy muy rápido? Bueno, están todos enmudecidos. Bueno, las realidades y los beneficios para las empresas, bueno, esto es una realidad. Lo decíamos recién, la persona que consigue un trabajo con una discapacidad le muestra una lealtad a la compañía, que va a tratar de hacer todo lo que tenga que hacer por cumplir eso que dicen que por ahí las personas con discapacidad son de ausentarse, o que faltan mucho, que se enferman. Es puro mito. Como les decía, también lo comenté, ¿no? El impacto que tiene el efecto positivo en el clima laboral. Una de las cosas que me decía este empresario pyme, que empleó 5 personas con discapacidad, una de ellas es con discapacidad intelectual. Y esa persona con discapacidad intelectual, cuando entraba a la empresa, empezó a darle besos a todos. Y me decía, antes no nos besábamos cuando llegábamos a la mañana, ahora nos besamos todos. O sea, fíjense hasta qué punto, ¿no?, se llegan a cambiar a veces las cosas.
Bueno, y que la inclusión de personas con discapacidad, como les decía, mejora la productividad del grupo. Estas son cosas que uno las termina descubriendo después de hacer la experiencia. Por eso está bueno que con las empresas trabajemos en pasantías dentro de las empresas, para que esas personas empiecen a aprender un trabajo, ¿sí? Un joven que sale de una escuela normalmente no tiene, y sobre todo una escuela especial, normalmente no tiene un conocimiento para trabajar en una empresa. Entonces, proponer al empresario hacer algún trabajo educativo dentro de la empresa, como una pasantía, y que al cabo de determinado tiempo esa persona va a aprender el trabajo que está haciendo, y el empresario va a estar conociendo las capacidades de esa persona. Les aseguro que de eso no se vuelve. Los que han arrancado el camino no vuelven para atrás. Bueno, sigamos para adelante, porque si no, no llegamos. Lucho, vos avísame si estoy corto de tiempo, si me queda poco. Bueno, ¿cuáles son las formas que vemos para hacer inclusión laboral? Una de ellas la comentamos, el taller productivo de producción, el taller protegido de producción, que son ámbitos de arranque, de inicio. Generalmente vemos en los talleres protegidos personas que salen de las escuelas y van a un taller protegido, que probablemente por ahí tengan una problemática a nivel de la capacidad de hacer o de determinadas cosas que por ahí en una empresa a veces nos encontramos que no es muy fácil encontrarle un lugar porque tienen problemas de motricidad fina, etc. Pero siempre tenemos que ver el taller protegido como un ámbito de aprendizaje y promoción. O sea, eso es lo ideal, que las personas con discapacidad, al salir de un entorno educativo, pasen por un taller protegido, dependiendo del tipo de discapacidad me refiero, hay quienes sí, quienes no es obligatorio. Y que sea un lugar de paso, que se aprendan determinadas habilidades laborales y que después esa persona pueda promover al ámbito empresarial de trabajo competitivo. Esa es una. La otra es, no siempre pensemos en el taller protegido, pensemos también en un emprendimiento, pensemos en desarrollar el espíritu emprendedor de una persona con discapacidad y que pueda producir algún producto artesanal o no, o estar en la venta, pero ser independiente. Entonces, tener emprendedor independiente o tener emprendimientos que ustedes, si vienen el lunes que viene, van a ver que hay emprendimientos que se autodefinen, o sea, se crean para brindar un servicio, pero integrado por el 100% con personas con discapacidad. Yo tengo, bueno, Lidia, vos que estás presente, probablemente conozcas, en Rosario hay una empresa muy inclusiva, que hace, no me acuerdo cuántos años, pero 8 o 9 años creo que está trabajando, que la desarrolló, la creó una persona que viene del ámbito de la informática, y que contrata el 100% de personas con discapacidad para brindar servicios de teleasistencia, teleayuda a las empresas, tipo call center. Y le va muy bien, y emplea el 100% de personas con discapacidad. Bueno, así van a conocer la semana que viene 3 emprendimientos que van a venir que también están planteados de esa forma. Y yo creo que hoy tenemos que ir pensando cada vez más desarrollar ese tipo de emprendimientos. ¿Saben por qué? Porque son muy bien aceptados por la gente, por la sociedad. El taller protegido por ahí está un poco encerrado y cumpliendo un trabajo, como les decía, de aprendizaje, de promoción, pero el emprendimiento, por ejemplo, hay emprendimientos que hacen catering y que, bueno, no paran de trabajar. Entonces, muchas cosas que además de conseguir trabajo, van concientizando, entran en una espiral concientizadora de la sociedad que va a aportar mucho a lo que va a pasar dentro de 10, 20 años. Bueno, y bueno, eso ahí entre paréntesis dice inclusión en la economía social y solidaria. Lo que se llama la economía social y solidaria es participar de las cooperativas, de las ferias. Nosotros en Proactiva tenemos un proyecto justamente que tiene que ver con emprendedores y emprendimientos, en donde nos metemos dentro de las empresas a hacer ferias, conocen las personas con discapacidad, conocen los productos, saben que son de calidad, y bueno, y después nos generan una compra adicional después de la feria. Por eso tenemos también el programa de compras inclusivas, que está mencionado abajo, fíjense,
Bueno, ahora sigo con la línea que seguía, el trabajo competitivo en las empresas públicas. Tenemos que pensar en esto, porque hay una gran cantidad de jóvenes y de adultos, normalmente aquellos que no están con algún tipo de discapacidad intelectual o psicosocial. Estos normalmente es un trabajo a desarrollar con otro tipo de discapacidades sin ningún problema, obviamente también con discapacidad intelectual, pero digo, hay casos en donde sí va, hay casos donde no va. Y esto tiene que ver con un proceso de inclusión en donde necesitamos algo fundamental que es lo que se conoce como el programa de empleo con apoyo, ¿no? Esto es algo que ahora lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Y las compras inclusivas, corporativas y cooperativas. ¿Qué quiere decir? Que la compra inclusiva, ¿cómo la vemos? Es un mix de los casos anteriores. Pero fíjense lo que dice acá, hay que pensar en la cadena de valor de las empresas. Con esto queremos decir que las empresas piensen en que si tienen un registro de proveedores que a ellos les proveen algo para una parte de su cadena productiva, que piensen también en dar trabajo a empresas que emplean personas con discapacidad. Que pongamos dentro de nuestro departamento de compras, en la grilla o en la matriz, en donde hacemos la selección de proveedores, que le vamos a dar un peso específico a aquellas empresas que incluyan personas con discapacidad. Y probablemente en una licitación, por un porcentaje mínimo, si le damos un peso de un 5% por ahí, ese 5% permita que una pyme, una empresa que incorpora personas con discapacidad tenga trabajo. Bueno, algo que tiene que ver con lo que veíamos recién. Yo acá les hablo del proceso de inclusión, que tiene que ver también con el empleo con apoyo, ¿no? Que damos a la empresa. Bueno, básicamente esto es el ciclo, este es un ciclo de cualquier empresa y de tener o no tener discapacidad. Muchas veces tiene que ver con un proceso que hoy las empresas ejecutan, pero que hay que de alguna manera hacer algún retoque en cada uno de estos pasos que dan para la inclusión. Arrancamos obviamente cuando una empresa está trabajando en la decisión de si van a incorporar a una persona con discapacidad, y bueno, van a tener que hacer una serie de tareas previas. Fíjense que acá hablamos de la aproximación, la sensibilización, o sea, empezar a trabajar cosas de que hoy el empresario por ahí ignora, y hay que trabajarlo para que lo ayudemos a que tomen una decisión de hacer la inclusión. Bueno, seguimos por el relevamiento, ¿sí? El relevamiento funcional, la capacitación de recursos humanos. Cuando hablamos de la capacitación de recursos humanos, el recurso humano de la empresa estamos hablando, ¿eh? O sea, no cualquier área de recursos humanos de una empresa puede pasar por un proceso de selección de una persona con discapacidad si no, primero no lo capacitamos a ese grupo, a esa área. Y hacer un diagnóstico de la accesibilidad. ¿Cómo en mi empresa? Yo voy a traer personas con discapacidad física, tengo las rampas, tengo ascensores, tengo todo lo que necesita para que esa persona no se sienta discriminada y pueda moverse igual que cualquier persona. ¿Voy a incorporar sordos? ¿Tenemos alguien que conozca lengua de señas? ¿Tenemos señalización auditiva para un ciego, si voy a incorporar a una persona ciega? Bueno, todo ese tipo de cosas es el diagnóstico que tenemos que hacer, el relevamiento, preparándonos a el tipo de persona con discapacidad que vayamos a incluir. Bueno, después para el proceso de selección, ahí ya llamamos a la gente de reclutamiento de la empresa, y van a tener que analizar el perfil laboral, trabajar en la entrevista, ahí es un punto fundamental. Imagínense nomás una empresa que decide incorporar personas con autismo, ¿sí? O con Asperger. Evidentemente tiene que conocer cómo es una persona que se sienta frente a nosotros y tiene Asperger, que está dentro del espectro autista. Y cómo puede desarrollarse esa entrevista, que tal vez no nos mire a los ojos y no nos responda como nosotros esperamos. Si la persona que está del lado de la empresa no tiene esa sensibilidad para saber entender la capacidad de esa persona más allá de cómo lo mire o cómo se comporte, bueno, por eso digo, es importantísimo esa parte. Después viene toda la parte de preparación del ambiente, donde va a estar incluida esa persona. Hay que hacer un trabajo de sensibilización y capacitación y adecuación probablemente del lugar de trabajo donde esa persona vaya a desarrollarse. Finalmente viene el proceso de incorporación, y si vamos a incorporar a una persona con discapacidad,
un mínimo entrenamiento vamos a tener que darle de la tarea. Cualquier persona con una discapacidad normalmente tiene que ser entrenada como cualquier otra, y probablemente con un poco más de, digamos, mirada respecto de cómo interpreta, hay que hacerle, digamos, la enseñanza para que pueda captar todo lo que nosotros estamos enseñando. Eso por un lado. Y por último, digamos, el último punto del proceso es el seguimiento de esa persona con discapacidad, de cómo se desempeña. Vamos a ir viendo todo un proceso de adaptación a lo largo del tiempo, y que llegado un momento podamos hacer una evaluación y decir, bueno, se adaptó bien y vamos a continuar, o no se adaptó bien y veo la posibilidad de hacerle una reubicación dentro de la empresa. Y por último, y esto es lo más doloroso para muchos de nosotros, pero que es una realidad que no podemos negarla, que existe, es el tema del retiro. Como les dije, la empresa puede empezar este proceso de decisión con un deseo de incorporar a una persona con discapacidad, pero siempre tiene que estar el aporte de valor de esa persona. Si transcurrido cierto tiempo ve que no le aporta valor y que realmente lo han hecho de buena voluntad, pero no logran los resultados, y probablemente la empresa termina haciendo lo que se llama un outplacement, los suelen llamar las empresas las áreas de recursos humanos, que lo que hacen normalmente no es como un outplacement o un retiro de cualquier persona, sino que muchas veces lo que se hace es un trabajo a nivel de la familia también, en caso que se necesite, para explicar los motivos del retiro. Y muchas empresas por ahí tienen el miedo en este punto de que pueden ser enjuiciados por haber retirado a una persona con discapacidad. Y al empresario lo que hay que decirle es que tenga en cuenta que cuando él empezó el proceso, sabía que la persona tenía discapacidad y que tenía probablemente un certificado de discapacidad, con lo cual lo hizo de buena fe, y sabía, digamos, que la persona que estaba incorporando tenía una discapacidad, y que, bueno, luego del proceso de inclusión y del seguimiento a lo largo de un cierto tiempo, si no anduvo, es como con cualquiera. Así que ahí es más o menos, por eso digo, fíjense abajo, ¿no? Lo que está escrito, que dice, no debe entenderse esto como que hay un acompañamiento eterno de la persona con discapacidad. Estos procesos muchas veces, la empresa lo que hace es contrata a una de las instituciones que todos conocemos y que probablemente hoy estén acá escuchando, y es trabajo también para nosotros, eso está bueno, que cobremos por un trabajo, pero lo que no está bueno es que por seguir cobrando el acompañamiento sea eterno. Esto tiene que terminar en un determinado momento, tener un contacto por ahí periódico con la empresa probablemente, para ver cómo anda la cosa. Esto es algo que en un punto determinado se termina. Y tampoco caer esto, como dice ahí, en la modalidad de que esto es un aprendizaje continuo y lo tomo como una pasantía sin ningún tipo de remuneración, porque esas avivadas también sabemos que existen, los que estamos en esto. Bien, creo que nos vamos terminando, y creo que estoy cumpliendo en el tiempo que teníamos previsto. Esto es un adelanto de lo que les vamos a dar la semana que viene. Por eso los invito a que vengan, que no se lo pierdan. Tenemos tres muy buenos emprendimientos que emplean 100% personas con discapacidad. Uno que es el Taller Sumando, que es de acá de la zona de San Isidro, que arrancaron ya hace un par de años o más con los perejiles, y esto cada vez se va agrandando más. Tecnolab, que es una lavandería sustentable, que además de ser sustentable por los productos que utiliza, es una lavandería modelo, que trabaja con las grandes cadenas de hoteles y de restaurantes de Buenos Aires, y que por eso está pasando una situación bastante compleja en el día de hoy, porque, por lo que sabemos, ¿no? Por la cuarentena, pero que ojalá muy pronto esto se resuelva, porque su creador es una persona que ya lo van a escuchar, tiene un empuje, y yo creo que es el que más vende en las empresas de que hay que incluir personas con discapacidad. Así que los invito a que lo vean. Y bueno, el último, En Buenas Manos, que en los últimos días creo que lo habrán escuchado. En Buenas Manos empezó empleando personas con discapacidad visual para hacer masajes, después personas sordas para hacer separación de frutas y llevar frutas a las empresas. Bueno, hoy terminó siendo un emprendimiento que emplea más de 100 personas. No, a ver, bueno, por ahí les miento, ¿no? Pero sé que tienen más de 100 clientes y se tuvieron que
que reinventar en esta época, porque obviamente al no poder ir a las empresas no tenían trabajo, y entonces, como ven ahí en la última fotito, acá a la derecha, empezaron a hacer un trabajo en una empresa, que espero que se las cuente, yo no voy a decir cuál empresa es, pero haciendo sanitización de camiones de transporte. Entonces están consiguiendo trabajo haciendo algo que tiene que ver con la pandemia. La verdad que es espectacular. Los invito a que vengan. Yo ahora les voy a terminar con 2 videos. Son 2 videos muy cortitos. Son videos, yo soy un enamorado de la ONCE, que es la organización, la ONG de España, que hace muy buenas campañas. Entonces por eso van a ver que es publicidad de España, pero es por una cuestión de que el video, quiero que apunten a ver el video, porque tiene la misma problemática, obviamente, que nosotros. Así que vamos por este es No te rindas, pero antes del No te rindas, les voy a dar otro video más, es un plus. Así que un segundito, porque tengo que dejar de compartir y arrancar el video. ¿Estamos bien, Sol? Quiero ser quien te... ¿Ahí se está viendo? Bueno. Aún no, está la pantalla gris. No, no Pero se bueno. ve, Daniel. Está eso, la pantalla gris. Daniel, ¿se puede su comentario? Ahí está. No, Quiero la pantalla gris. No, la entonces, pantalla espera. gris todavía. No, porque tengo que... No me arranco. Está bien. Un segundo, por favor. Sabía que esto podía pasar. Ya lo dijo tu Sam, puede fallar. Bueno, pero queda Luciano, ¿se poquito. puede hacer un comentario después? Son 3. Sí, Agustín, son 3 danos minutos, nada un más. cachito, así cerramos con la presentación de Daniel y le pasamos la palabra a Carolina Peña y a vos. Este video, uno más y ya terminamos. Chicos, son 3 minutos, les juro. Quiero ser quien te cure. Quiero ser quien te enseñe. Quiero ser la novia de tu hijo. Quiero ser tu pareja de baile. Quiero ser tu mejor amigo. Quiero ser quien te defienda. Puedo ser su madre. Puedo ser tu compañera de trabajo. ¿O por qué no? Tu jefa. El 74% de las personas con discapacidad no tiene trabajo. Estoy preparado para ser lo que quiero ser. No seas mi límite. ONCE y Fundación ONCE. Bueno, y ahora viene el otro, y ya les dejo. Muy interesante. No traje las Carilina hoy. Está arreciando una tormenta. Pero es solo Ahí lo una ven. más de tantas que vendrán. ¿Ven ahí? Está arreciando una tormenta. Pero es... Sí, Lucho, se ve, ¿se ve? se ve. Ah, perdón, no escuchaba. Ahí va de nuevo. Está arreciando una tormenta. Pero es solo una más de tantas que vendrán. No es buen momento para colgar los guantes. Es momento de sacudirse las excusas y sobreponerse. Si la vida te cambia el guión, corrígele los acentos. Si algo no te gusta, cámbialo. Perrea. Fracasar es no intentarlo. La vida es un reto permanente. Y eso también la hace emocionante. Ponte delante del espejo y mírate. Ser rebelde no son unos vaqueros rotos. No es un piercing en la lengua. Ser rebelde es levantarte cada mañana Y empeñarte en perseguir tus sueños. Si de
¿De verdad lo quieres? Un día saldrás a la calle. Y esos sueños estarán ahí fuera esperándote. No te rindas nunca. Plan para la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad. Entra en noterrindasnunca.org. Bueno, y ya estamos, como les prometí, les dejo nada más algo para pensar. ¿Qué piensan de estas personas si consideran que tienen una discapacidad, lo que han hecho, ¿no? Lo que han dejado o lo que están dejando, los que todavía siguen vivos, lo que están dejando en el planeta. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubieran tenido ellos la posibilidad? Así que esto es un poco el mensaje final, después de todo lo que vieron, si realmente tenemos que ponernos manos a la obra o no con esto. La verdad es que soy un convencido que si no nos involucramos y no empujamos nosotros esto, va a ser difícil. Así que les deseo a todos que salgan de esta charla de hoy con muchas más ganas de seguir adelante, y cualquier cosa, si quieren, ahora nos vamos a quedar, no sé si media hora más o cuánto tiempo más hay, Lucho. Si quieren, hablamos, y da para debate, a lo mejor da para que en otro momento abramos, pero los invito a que el próximo lunes vengan de nuevo, porque realmente va a estar bueno. El cierre del lunes que viene va a ser espectacular. Así que bueno, muchas gracias a todos, y nos seguimos viendo. Y me quedo un rato. Bueno, gracias por el mensaje final. La verdad es que fue, por lo menos a mí, los videos con estas experiencias me generan muchas sensaciones, por un lado de esperanza, por otro lado también generan algunas cuestiones para pensar. Muchos acá estuvieron mandando algunas preguntas. Una de ellas es Carolina Peña, que no sé si está como para retomar la pregunta. Sí, buenas tardes, soy Carolina Peña. Buenas tardes. Soy de Emprendedores, hace 2 años, y el proyecto que quería hablar es, Daniel, sobre cómo poder conseguir un trabajo. Bueno, ¿qué tal, Carolina? Bueno, Caro es emprendedora nuestra, es emprendedora. Nosotros tenemos un programa que se llama Emprendedores Proactivos, y Caro, bueno, es una emprendedora que hace unas empanaditas muy ricas, pero que justamente la pandemia le tuvo que cambiar el emprendimiento. Entonces ahora Caro se dedica a hacer bufandas de lana. Sí, bufandas pues. Bueno, así que, Caro, la verdad es que nosotros, uno de los objetivos que tenemos con el trabajo en el cual vos formás parte, que es de Emprendedores, es justamente tener el contacto con las empresas que nos permita vincularnos con ellas para empezar a conseguir trabajo para nuestros jóvenes. La idea no es que todos sigan haciendo un emprendimiento, salvo que quieran tenerlo. Pero yo siempre digo que el trabajar con las empresas y hoy meternos con las ferias, me siento como que somos un caballo de Troya, en donde vamos adentro con otras intenciones, ¿no? La intención siempre es el conseguir que la empresa o nos dé trabajo como proveedor, o que tengan ustedes la posibilidad de ser incluidos en un trabajo competitivo. Con lo cual, lo único que yo te digo es, sigamos adelante, esperemos que la pandemia termine pronto, porque yo creo que como hubo un parate tan fuerte, esto va a venir con mucho más fuerza. Y de hecho lo estamos probando, lo estamos comprobando, mejor dicho, porque las empresas no hacen más que llamarnos para pedirnos cosas, y estamos empezando a hacer, todavía no lo arrancamos, vamos a arrancar ahora en agosto, las ferias virtuales, porque no pueden esperar a que esto se termine. Así que yo creo que Caro, y todos los que son nuestros emprendedores, y todos los que hoy están esperando, tengan fe. Yo sé que es muy difícil pedirle paciencia, pero yo creo que la cosa
la pandemia de alguna manera sirvió para hacer algún cambio en ese sentido. Yo quería comentar, hace 2 fines de semana atrás, hice una feria virtual, justamente, por Zoom, y nada, y pude, en la casa de mi mamá, pude invitar a gente que quería en la feria, y vendí 20 bandas. Muy bien, te felicito, y como te conozco, porque sos emprendedora nuestra, te voy a hacer un pedido, porque vamos a hacer una feria virtual pronto. Sí. No se te ve la cara, tenés que tener luz de frente. ¿Ahora? No, no importa, Caro, no importa, después lo vemos eso. Te mando un beso, la verdad que me encantó tu participación. Nada, me gustó poder estar escuchando todo, la verdad que me emocioné cuando vi el video, me emocioné mucho. Y nada, espero después de esta pandemia conseguir un trabajo. ¿Cómo no? Te mando un beso. Gracias. Hola, ¿puedo hablar? ¿Quién es? Te pedimos un minuto, Lidia, te pedimos un minuto nomás, que estaba... Ya teníamos a ver, el orden. Agustín venía. Agustín, ¿estás por ahí? Sí, pero Lidia pidió la palabra, creo. Pero Agustín hace un ratito venía pidiendo la palabra, por eso. Ah, perdón, no lo vi. Ah, Agustín Lamarca, pero sí. No, yo, Agustín Cerón. Ah, no, pero yo veo acá a Agustín Lamarca, están los dos juntos. ¿Puedo hablar, Luciano? Sí, Agustín, después viene Vivi, que había pedido la palabra, y después Lidia. Estoy tomando nota, me habían pedido. Daniel, yo lo que te dejo para que sepas, yo te hablo desde lo que yo voy sabiendo a lo largo de la carrera que estoy estudiando, que sabes perfectamente que estudio abogacía, ¿sí? Es cierto que hoy acá en la Argentina tenemos un montón de empresas, pymes, y microempresas. No es una mentira, es un gran conocimiento que el país tiene más empresas pequeñas y pymes. ¿Qué pasa? Que la cuestión que esas empresas tienen una ley aparte que las reglamenta y muchas también están en el campo. Y también lo que hace falta es seguir insistiendo tanto hacia las personas con discapacidad con el tema educativo, para que tengan forma de poder resolver su situación laboral a futuro, como contaba Daniel, que no vaya a hacer cosas que la empresa de repente no puede mantener más trabajadores y termine echando un trabajador con discapacidad. Entonces, para que esto no pase, y ojalá que no pase nunca, pero si llegase a pasar, que el trabajador con discapacidad no quede sin empleo y pueda generar su propio empleo o un propio microemprendimiento. ¿Te parece, Daniel? Es que justamente es lo que, no sé si por ahí no me expresé bien, pero justamente lo que yo estaba comentando, ¿no? O sea, la importancia que hay de no pensar solamente en el trabajo en relación de dependencia, en una empresa, sino que uno puede ser su propio empleador. Yo sé que por ahí es muy difícil pensarlo, sobre todo una persona con discapacidad, por eso probablemente necesite algún apoyo, pero si tiene el apoyo familiar o de algún amigo, lo que sea, yo creo que hoy los emprendimientos independientes o emprendedores mismos solos, yo creo que tienen una gran posibilidad de generar trabajo digno y no pensar en quedarse, en esperar o conseguir una pensión, ¿no? Yo soy uno de los que opina, yo tengo dos pensamientos, no quiero hablar ni de discapacidad nunca, en el sentido de que la discapacidad está registrada en un certificado único de discapacidad, punto. Dejémoslo en un cajón, guardémoslo, ahora veamos qué podemos hacer. Somos todos personas, todos iguales. Y por otro lado, el tema de tener una pensión. La pensión está para igualar oportunidades. Ahora, si una persona con discapacidad consigue trabajo, ya está. ¿Por qué una persona con discapacidad va a pensar que si tiene un trabajo y está en blanco, no quiere porque va a perder la pensión? Entonces, esas son las cosas que hay que terminar de cambiar en esta sociedad, porque como sociedad las queremos todas a veces. Y yo creo que lo que más tenemos que luchar es por la igualdad. Que un empresario nos vea
si nos falta una pierna, si tenemos una discapacidad intelectual, o somos sordos, ciegos, que nos vea con lo que podemos hacer. Porque si yo me presento a una empresa para aplicar a un puesto de trabajo, yo voy porque creo que yo lo puedo hacer. Ahora, en la entrevista se dirá si yo puedo o no cumplir con las expectativas de la empresa. Ahora, que me vean nada más que por lo que yo le digo que hago y no por lo que me falta. Entonces, eso lo tenemos que cambiar como sociedad. Ojalá que algún día llegue. Por eso yo creo que hay que trabajar mucho con las universidades. El trabajo es fundamental. Los quienes están estudiando hoy en las universidades son los futuros empresarios de dentro de 10 años. Y son las personas que van a estar al frente y son los que tienen que estar comprometidos para que bajen las políticas dentro de la empresa, para hablar de inclusión, de no discriminación, del valor que puede aportar o de la integración de la diversidad dentro de un equipo de trabajo, la creatividad, la innovación que puede generar como herramienta competitiva. Hoy las empresas todavía no lo están viendo, lo ven muy poquitas. Pero yo creo, y esto, digamos, el número que les pide las pymes, que son casi 1 millón de pymes, la pyme es la empresa con la que mejor podemos plantear la incorporación de una persona con discapacidad. Hablamos directamente con el dueño, no con un gerente que tiene que pedirle permiso a otro gerente y a otro gerente. Entonces, el día que la empresa, la pyme en este país, tenga las condiciones para crecer, no tengo ninguna duda que tenemos que ir a buscar la inclusión de una persona con discapacidad por cada pyme que exista. Y si la pyme es grande, seguramente va a querer tener más personas con discapacidad. Es un mito realmente que vamos a tener que derribar, y por eso digo, tiene que haber una gran involucración de la sociedad. Si creemos que esto va a venir desde arriba, del cielo, no, eso no va a ocurrir. Daniel, justamente iba a eso, que lo que faltan son medidas a nivel económico por parte del Estado, porque justamente las pymes siempre vienen diciendo que tienen mucho gasto económico. ¿O me equivoco, Daniel? No, lo que pasa es que la pyme hoy no está trabajando, ese es el problema. Tiene demasiado impuesto, demasiada carga social de trabajadores, y no ve, digamos, el final del camino. O sea, hoy la pyme está realmente en un problema. Que tengamos 800.000, pero que se nos hayan caído en 2 meses 24.000, o más, creo, ¿no? Yo escuché por ahí que se nos cayeron 24.000, es una locura. Pero bueno, quiero darle la palabra si algunos más tienen algo que comentar. Gracias, Daniel, gracias, Agustín. Estaba Vivi pidiendo la palabra y después vamos con Lidia. No sé, perdón, una cosita, si quieren hacer Vivi y Lidia las preguntas juntas, así aprovechamos más el tiempo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno. Hola, Vivi, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Daniel, sos un capo. No. Y saludo a todos. Estoy muy feliz de compartir este grupo porque aprendo de absolutamente todo. De Caro, de cada uno de ustedes. Yo soy acompañante terapéutica, hace 5 años que trabajo con discapacidad, y bueno, estoy ahora precisamente, yo trabajo en Villa Gesell, donde de por sí siempre la salida laboral en general fue complicada. Pero al margen de esto, estoy por comenzar el trabajito de inclusión laboral con uno de mis acompañado, y bueno, por eso esta charla me sirvió de muchísimo. Acá hay 2 empresas a las que yo quiero comenzar a acercarme para todo esto, y empezar a trabajar. Hay algo que me caracteriza, es que soy muy cabeza dura. El no me baja a los brazos. Y entonces empezar, y todo esto me da fuerza y me da apoyo para continuar. El no, para mí, es después transformar en sí. Claro. Y bueno, entonces acá lo que ya de por sí ya quería comentar es que acá en la costa ya es complicado la salida laboral para todos. Y acá tengo 2 empresas que son privadas, a las que yo quería apuntar.
yo cómo catalogo o cómo veo si sí o sí ellas tienen, toda empresa privada tiene este 4% de obligatoriedad? No. No, privada no, pública. Ah, pública, porque yo había leído algo de... Las privadas no tienen cupo. ¿La privada no tiene cupo? La privada no tiene cupo, si bien hay un proyecto que hace un par de años se hablaba de que le iban a pedir un 2%, ahora sé que hay un proyecto que lo bajó ese 2% al 1%, pero hoy por hoy las empresas no tienen un objetivo de mínimo que cumplir. Está bien. Tengo 2 cooperativas también. A las cooperativas sí. No, la cooperativa, pero ¿qué cooperativa es? ¿Qué son emprendedores? ¿Qué son? No, el cupo existe nada más que para la administración pública, Viviana. Perdón, una cosa, Daniel, que ahí, si en un momento, o sea, el tema de lo privado tiene que ver con lo que decías vos, Daniel, de las empresas que brindan servicios públicos. Es decir, Sí, por ejemplo, claro. Edenor, Edesur, que son empresas de energía eléctrica, que si bien son privadas, brindan servicios públicos. Entonces es el Estado Claro. en general, con sus distintos entes autárquicos, etcétera, 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 y empresas que uno a priori las puede tomar como empresas privadas, sí, es correcto, pero son empresas que al brindar un servicio público es que se suman o sea, que forman parte de lo que es el cupo laboral. Pero las empresas privadas en sí, hoy no hay una legislación que las obligue, por decirlo de alguna forma, a incorporar a personas con discapacidad. Las cooperativas, por ejemplo, también tienen, tampoco son empresas privadas en el sentido estricto, son cooperativas, tienen otra legislación, por así decirlo, si es el caso de una cooperativa. Estas son cooperativas, pero que dan un servicio público, acá en Gesell. Ok, por eso. ¿Sí? Eso después, si querés, escribimos Capaz por que es más privado, complicado. pero no Sí, son después empresas en sí te mismas. pasamos el mail, Viviana, y Dale. lo charlamos, porque no da ahora para profundizar Sí, demasiado, pero sí. si Sí, necesitas, se complica un poco. Luciano te va a dar el mail y nos ponemos en contacto. Bueno, desde ya muchísimas gracias, me encantó la charla y aprendí un montón. Gracias. Gracias por tu feedback. Lidia. Hola. Sí, mira, estoy usando modo teléfono porque no escucho bien cuando hablan. Por Ok. eso apagué la cámara. Bueno, primero me alegro muchísimo de verte y de escucharte, Daniel, porque te conozco hace bastante años y sé todo el trabajo que estás haciendo, que está bárbaro. Pero, bueno, eso sobre todo. En muchas cosas coincido con vos, sobre todo en las cosas que no son, que son, por ejemplo, con el tema de la pensión. Pero muchas veces eso trae muchos problemas cuando lo planteas. Sí, ya sé. Te me vienen todos encima. Exactamente. Bueno, y nada, me alegro mucho de haber participado y te felicito. Y espero que No, siga Lidia, como bueno, siempre. mira, yo me tendría que haber parado ahora porque hablabas vos. La verdad es que vos para mí sos una referente y te agradezco mucho que hayas estado hoy acá, porque después si me das feedback por WhatsApp y me decís, decime la verdad, ahora me lo dijiste delante de todos, pero si me equivoqué... La verdad. La verdad, estuviste muy bueno. Aparte, sé el compromiso que tenés y de hace mucho tiempo y te felicito. Sí, Eso nada más quería no decir. solo mío, es familiar, Sí, acá no quiero... sí, ya sé, porque la conozco a tu mirá, señora también. y están todos acá, mirá, hasta mi nieto estoy viendo que está ahí dormidito con el papá, que está viéndome. Bueno. Ahí Bueno, también sigamos está... si alguien más quiere hablar. Sí, Natalia Martín, que también quería, hablar. Sí, ¿cómo están? Tengo muchísimas cosas para decir, pero bueno, voy a intentar ir al punto. Bueno, como les conté, mi nombre es Natalia Martín, soy terapista ocupacional y además tengo discapacidad, por lo tanto, vivo la situación y estoy en un entorno donde también escucho las cosas que se dicen cuando hay alguien que aparece con discapacidad, ¿no? Es a veces muy cruel las palabras de las personas, pero sacando eso,
Bueno, yo tengo Parkinson, el Parkinson va evolucionando, es neurodegenerativo. Entonces, hasta ahora, yo trabajé en un lugar, una institución de salud, como cualquier persona, sin ninguna adaptación, porque hasta ahora lo pude hacer. Mi pregunta siempre es, ¿qué va a pasar cuando ya no pueda hacerlo igual que todos? Porque no me adaptaron al puesto de trabajo. Lo único que sí solicité fue el consultorio en planta baja, que fue un poco difícil, pero me lo dieron. Todo el tiempo estoy pensando nuevas estrategias. De hecho, empezamos a hacer un encuentro de arte virtual, que Dios quiera que pueda continuar y ser pago, porque por el momento es gratuito. ¿Y qué más quería decirte? Bueno, esa es la preocupación, como que siempre estoy pensando estrategias de cómo voy a continuar. Y lo otro que vos nombrabas de las empresas y todas las fases de las empresas, es la persona del terapista ocupacional, que sería buenísimo que contraten terapistas ocupacionales en todas las empresas, porque son los que adecuan el puesto de trabajo, los que evalúan, hacen el cruce de las capacidades que se necesitan para cada puesto de trabajo, y de esa manera se intenta no llegar a la frustración, ¿no? El trabajo, Natalia, de las y los, porque conozco también hombres terapistas ocupacionales, yo creo que es fundamental en todo este proceso. O sea, siempre digo que las empresas deberían tener terapistas ocupacionales más allá por discapacidad o no, porque muchas veces apuntan a ver el ámbito laboral, si se adapta bien el trabajo, la accesibilidad, etcétera, que son cosas que son transversales a las personas y no tiene que ver si tenés o no tenés discapacidad. Claro. Pero las empresas optan por tercerizar ese trabajo, creo, ¿no? O sea, cuando lo necesitan. O sea, es muy difícil conseguir un trabajo en relación de dependencia en una empresa. Entonces es como que son ustedes freelancers. O sea, hacen trabajo freelance. Yo no sé dónde trabajás vos, que decís que necesitas adaptación a tu trabajo, pero tu empleador debería ser quien junto con vos trabaje en la adaptación de acuerdo a que vos, digamos, por la problemática de Parkinson, hoy tenés una necesidad especial que te la tendrían que otorgar para que vos puedas desempeñar tu trabajo, y no, yo soy probablemente te estés reinventando, tratando de hacer alguna otra cosa y te estés alejando de lo que vos quisieras hacer. Yo soy monotributista, entonces también creo que por eso no sé bien cómo vienen las leyes en ese punto, pero bueno, lo único que solicité hasta ahora fue el consultorio en planta baja, que sí que me lo dieron, hubo un poco de conflicto, pero me lo dieron finalmente. Yo siempre planteo, hay tanto adelanto cibernético, ¿por qué no empezamos a utilizar eso como un medio de trabajo, ¿no es cierto? Como lo que estamos haciendo ahora, porque no tenemos solución. Pero la pandemia nos trajo eso. Sí, totalmente. Lo que quería decir, que es algo que realmente me rompe el corazón, es que las instituciones que trabajan para incluir a personas con discapacidad, esas que vos decís que se terciarizan, que son varias y muy conocidas, no tienen incluidas en sus puestos laborales personas con discapacidad. Sí. Entonces, yo me enojo muchísimo, y entonces todo esto es una mentira, porque estamos vendiendo algo que realmente no ponemos en práctica. Eso es lo que más me rompe el corazón, y me da ganas de tirar todo por la borda, porque digo, bueno, pero sí, pero uno realmente es correcto lo que vos decís, porque pasa en muchos ámbitos en donde se habla de la persona con discapacidad, pero no está, eso es cierto. Pero son las cosas con las cuales tenemos que ir remándola. Este no es un terreno fácil, ni los objetivos que perseguimos también son fáciles de conseguir. Lamentablemente se nos va la vida en esto, y van a venir otros que van a... O sea, lo que tenemos que contagiar al máximo todo esto que estamos haciendo para que esto cambie, que la sociedad cambie. O sea, hay mucha gente hoy, hablamos de los invisibles, empezamos con los invisibles, porque verdaderamente yo hace 10 años que estoy que fundamos Proactiva, y 20 y pico desde que estoy en tema de discapacidad, y siempre se habló de los invisibles, y hoy sigue habiendo invisibles. O sea, pero cuando yo me pongo a ver las cosas, digamos, cuando arrancamos nosotros hace 24 años atrás, cómo estaba, la realidad es que todo lo que yo hoy sé de discapacidad, soy autodidacta, y autodidacta porque lo viví a nivel familiar desde adentro. El primer contacto que tuve fue con un médico neurólogo hace 24 años, y el médico neurólogo
En ese momento no sabía nada. Y yo sé, desde ese momento hasta hoy, como estamos hoy como sociedad, hemos avanzado muchísimo. Y yo creo que, como pasa en todos los ámbitos, ¿no? Los años es como que cada vez vamos teniendo cambios mayores en menos cantidad de tiempo. Por eso yo les hablé de que pasaron 20 años y estamos hoy acá parados. Van a venir muchísimas cosas más en los próximos 10. Sí. Y la verdad es que yo lo único que tengo es fe y ganas de seguir laburando. O sea, si bajamos los brazos, el cambio no se va a dar. Por eso digo, sigamos adelante contagiando gente. Es un poco lo que hay que hacer. Tal cual. Y en lo que nos toca a nosotros, y en lo que toca de mi lado, que yo vengo del ámbito empresarial privado, empleado, soy un empleado, pero vengo de ese ámbito, y que he podido dentro de esa empresa hacer un montón de cosas, porque la empresa tiene dentro de su ADN la inclusión. Estoy tratando de contagiar a que más empresas lo sean. Sí, claro. Y lo que va a cambiar, porque si no, yo entiendo lo que vos me decís, pero hay que remarla, no queda otra. Perdón, los interrumpo. Tiene malestar. Perdón, sí. Natalia, les podemos pasar la palabra. Hay otras 3 personas que también tienen consultas. Sí, dale. Y nos quedan 11 minutos para ser exactos. Cualquier cosa hablábamos, Natalia, que habíamos quedado el otro día, sí. Ahora me acordé de tu tema. Ahora me acordé. Hablando con vos me acordé. Sí, así que bueno, sigamos y después en todo caso nos contactamos, Natalia. Perfecto, gracias. Para la palabra está Sandra Díaz, María Rosa Córdoba y José Waldegaray, ellos 3 para hacer alguna pregunta o observación. Si quieren hacer las 3 preguntas uno atrás del otro, así Daniel responde las 3 preguntas juntas por el tema del tiempo. ¿Quién quiera? ¿José, Sandra o María Rosa? Hola. José, arrancamos con José. Sí, escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos y bueno, agradecer a Luciano por invitar a todo este tipo de charlas que la verdad que son, se necesitan, es necesario estos espacios, ¿no? Así sean desde el lugar de una persona con discapacidad o de familiar, o en este caso como papá, se necesitan todos estos espacios para poder, más que nada nosotros acá en lo que es el interior estamos medio como desinformados, ¿no? Y es lo que yo vengo haciendo desde hace varios años, tratar de informarme y eso, y la verdad que el tema de los cupos laborales es un gran problema. En primer lugar, por lo que respecta a lo que es mi zona, las empresas no tienen ni idea los beneficios que también pueden tener al contratar personas con discapacidad. Mucho desconocimiento. Surgió acá que 2 estaciones de servicios. ¿Dónde es acá, José? Realicó La Pampa. Realicó La Pampa. Ah, ok. 2 estaciones de servicio van a contratar a 3 personas con discapacidad intelectual. Esas estaciones de servicio van a ser pasantías por 6 meses. Ya vinieron el equipo interdisciplinario de la Dirección de Discapacidad de la provincia a entrevistar a los chicos que los papás permitimos que tengan esa posibilidad, porque lamentablemente también hay muchos papás que yo pensé, digo, tanto tiempo que uno viene luchando por el tema de los cupos laborales y en charlas y en reuniones de padres se ha tratado, cuando llegó este momento los papás pocos quieren arriesgarse, porque el tema de que si le sacan la pensión, si no le sacan la pensión, si después la van a recuperar o no. Entonces, es todo un trabajo con las empresas, con las familias, y yo estoy tratando en lo posible de que se sumen esos papás a todas estas charlas para que puedan un poco abrirse un poquito de mente, ¿no? Porque lamentablemente cuesta bastante. Sí, la verdad es que es toda una lucha. Yo te entiendo perfectamente lo que decís vos, ¿no? Uno a veces lucha para que se consiga el cambio y después son las mismas familias las que tiran para abajo. Pero eso porque está todo mal desde hace años.
que yo lo del tema de la pensión vengo escuchándolo hace un montón de tiempo, que si la perdés después te cuesta como un año volver a conseguirla. Y que creo, según tengo entendido, que ni siquiera te lo pagan retroactivo, o sea que la volvés a pedir después que perdiste el trabajo, volvés a pedir la pensión, te la dan dentro de un año, pero te la empiezan a dar dentro de un año, no te dan el retroactivo de los 12 meses. Entonces, sabemos que es un problema, sobre todo porque la pensión apunta a compensar esa desigualdad que tiene la persona con discapacidad por no poder acceder a oportunidades laborales porque tiene una discapacidad. Tendría que ser algo inmediato. Entonces, pero bueno, la verdad es que sí, yo tendría que estar realmente en ese lugar. Mi hijo no tiene una pensión, con lo cual la verdad es que sé que es difícil. Tendría que yo sentirme en esa situación a ver qué haría. Yo quiero que mi hijo sea totalmente independiente, que tenga autonomía con su propio dinero y hacer lo que quiera. Y si pierde el trabajo, tendrá que tener sus ahorros, si trabajó, para bancarse el tiempo hasta que vuelva a conseguir trabajo. En este momento la está pasando mal porque creo que en el ámbito donde él está, probablemente lo pierda, porque la pandemia trajo eso, ¿no? Trajo la pérdida de trabajo, en una época en donde obviamente está muy difícil después volver a remontar, conseguir trabajo. Imaginémonos que después que pase la cuarentena no va a ser fácil el comienzo. Entonces, la verdad es que si hoy tienen una oportunidad de comenzar a trabajar, y sobre todo estamos hablando de YPF, de OPESA. De YPF y Shell. Shell, ok. El compromiso de YPF es un compromiso de largo plazo. No creo que sea para iniciar a menos que sea una prueba. ¿Me dijiste que era una pasantía esto? Sí, le hacen una pasantía por 6 meses con posibilidad a 6 meses más. Ah, no, ok, está bien, claro. Siendo una pasantía, y una pasantía en la cual le van a pagar todo en blanco, con lo cual lo van a tener que inscribir, y una vez que lo inscriban, chao. Automáticamente dejan de pagarle la pensión. Sí, yo por ejemplo, mi hija cobra la pensión, pero es algo que no me puedo permitir no probar. Claro. A mí lo que me interesa es que ella pueda tener su trabajo, y después si se lo pierde, bueno, veremos cómo seguimos. Pero yo la posibilidad de la es... misma manera que yo, sí. Perdón, sí, te entiendo. Como dice la frase, no maten al moderador, pero... Bueno, nos quedamos hablando, bueno. Pero pasamos a las siguientes 2 personas, perdón José, perdón José, Daniel. Cualquier cosa también, si querés pedirle contacto a Lu, que ahí pasó el mail, y yo me pongo en contacto, no hay problema. Sí, eso les Listo, recuerdo. muchas gracias. Ahí escribí el mail en el chat, lo vuelvo a poner por las dudas para que lo tengan, por si tienen dudas o consultas. Seguimos es muy con Sandra. cortito. Sí, es muy cortito lo mío. Lo que en realidad yo quería era ver de qué manera sumarme al trabajo que dice Daniel, bueno, que hay que hacer, cómo cooperar con todo eso. Mirá, la recomendación que hago yo siempre, nosotros cuando como familia y grupo de amigos quisimos empezar a hacer algo, teníamos muchas ideas, pero si esas ideas las proponíamos nosotros con nuestro nombre y apellido, no pasaba nada. De alguna manera, o te tenés que sumar a una ONG, o vos podés, si tenés, digamos, masa crítica con familia y amigos cercanos, muy cercanos, que estén comprometidos con esta temática, podés armar tu propia ONG. Después, digamos, todo parte de armar una estrategia de cómo ir a buscar un punto determinado. Por ejemplo, nosotros arrancamos con una estrategia de hacer inclusión en distintas áreas, en accesibilidad, educación, deporte, cultura y trabajo. Y la verdad que nos dimos cuenta que todo lo demás es, como se diría, cosmética, ¿sí? Educación no nos pudimos meter, porque la educación es un tema muy, digamos, que baja el Estado, no podés hacer nada. Entonces dijimos, en educación no nos metemos. Y vamos a perder nuestro esfuerzo en cultura, deporte y ¿qué más era? Y accesibilidad. De hecho, estamos haciendo algunas cosas, pero el compromiso fuerte lo tenemos en un proyecto de inclusión laboral, porque sabemos que es lo que la gente demanda, los jóvenes demandan, y no tienen nada.
Y si vos no le creás ese puente hacia el futuro para que realmente en el futuro vivan una realidad distinta, no van a tener nada en el futuro tampoco. Entonces, hay que empezar a trabajar hoy para ver los resultados dentro de 20, 30 años. Mirá lo que te digo, Sandra. No consciente, ¿no? Yo tengo 65 a cumplir, no sé si lo voy a ver, pero yo tengo que trabajar para que mi hijo tenga, y el hijo de todos, tengan un futuro mejor. Bárbaro, gracias. No, por favor. Y obviamente el paso chivo ADN San Isidro, que es de donde también estamos organizando estos encuentros. Y María Rosa, la última pregunta, si ya vamos cerrando, y paso un comentario, Graciela Arnoldi, que forma parte del espacio, recomiendo una película, es El Límite Infinito, que está en Netflix. María Rosa, te escuchamos. Sí, voy a tratar de ser recontra breve. Yo trabajé 8 años en una empresa recuperada. A partir de allí hicimos una unión de empresas autogestionadas. Discúlpame, María Rosa, te apaga pido... el audio, María Rosa. Eso, que bajes el volumen. Que bajes el volumen de tu computadora o de tu celular. Tenés retorno ahí, nos escuchamos todo. ¿Ahí? ¿Ahí estoy bien? Perfecto. Un más. No. ¿Más? Me alejo. ¿Ahí? Habría que bajar el volumen del micrófono, el volumen del... Si estás con el celular, bajar el volumen del celular. Si no se escucha como el eco. ¿Ahí? ¿Ahí está? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, les cuento, yo trabajé 8 años en una empresa recuperada. La idea en ese momento fue que se nuclearan todas las recuperadas, se hizo una organización que se llama UPEA, y después muchas de las cooperativas que fueron surgiendo a través de los años se incorporaron a la CNCT. Se federaron y se confederaron, ¿cierto? En todo ese tiempo yo traté de trabajar dentro de la fábrica, ad honorem, apuntando siempre al tema de la inclusión en todo sentido. Los obreros permitieron que hiciera actividades con la comunidad, por fuera, digamos, nunca involucrándose directamente. Y las actividades con personas con discapacidad, con chicos, con adolescentes, pudimos hacer actividades culturales. Cuando propuse el tema de lo laboral, que en ese caso sería serigrafía, me planteaban el tema de la responsabilidad, de los seguros, de esto, del otro, como siempre andan mal económicamente, es todo un tema también. Y finalmente, digamos, bueno, yo dejé esta tarea por un problema de salud, pero a lo que iba a apuntar yo en algún momento era a trabajar más con la confederación, para que se pudiera elaborar esto que ustedes están diciendo, ¿no? La incorporación de personas con discapacidad, porque en general lo asocian a que van a tener problemas, porque van a tener problemas de salud, por ejemplo. Todas las empresas y las que no conocen mucho del tema, piensan eso porque es algo que se pensaba hace muchos años. Exacto. O sea, tiene que ver con el viejo paradigma también, ¿sí? Exactamente. Entonces me parece que lo bueno que tienen estas empresas, las cooperativas y las recuperadas, y los emprendedores, es que dan capacitaciones cada uno en su fábrica, y para esas capacitaciones, digamos, esas capacitaciones no exigen ser de la cooperativa o de la empresa o lo que fuera, sino que la toma todo el que quiera. Me parece que esa puede ser una vía a abrir. Mirá, realmente yo algo que no dije, ahora que vos estás diciendo esto, me doy cuenta que hay algo que no dije en la presentación, y que tiene que ver que cuál es el problema más grande que hoy tenemos con las empresas, por qué no toman personas con discapacidad. Y tiene que ver con que hay muy pocas personas con discapacidad que estén formadas para trabajar en las empresas. Claro. O sea, salen de los colegios especiales por ahí, o colegios que tienen hacen inclusión de personas con discapacidad, se quedan con eso, por ahí no tienen demasiadas ofertas para lo que sería la educación superior, alguna tecnicatura o una carrera universitaria adaptada también para personas con discapacidad. Entonces, porque se quedan ahí, no desarrollan empleabilidad,
Por eso una de las cosas, y yo no les hablé del Club de Empresas para no derivarme demasiado del tema, pero una de las cosas que proponemos desde el Club de Empresas, que hay más de 50, 60 empresas que estamos, digamos, formando parte de ese grupo, es que empecemos a trabajar ahora, en momentos de malaria, como quien dice, y donde está todo más o menos parado, en un plan para que cuando esto pase, grupos de empresas empiecen a plantear de hacer, por ejemplo, pasantías, en donde las empresas le enseñen a un grupo de personas con discapacidad algo que hace la empresa, sin compromiso de tomarlos laboralmente. Por ejemplo, tomo un grupo de 10 personas con discapacidad, los llevo a una empresa, están ahí haciendo una pasantía de 3, 4, 5 meses, termina y siguen por otra empresa del Club de Empresas Comprometidas. Entonces, pasamos un grupo, y que puede ir rotando con otro grupo también, por distintas empresas que lo forman en las habilidades que necesitan para trabajar en la empresa. Eso es lo que se llama empleabilidad. Le estás dando a la persona empleabilidad para que el día que busquen un puesto laboral, sienta que puede aplicar a ese puesto laboral. Hoy la persona siente que no puede aplicar, y como no puede aplicar, no busca trabajo. O pasa muchas veces, hay una empresa social muy buena que se dedica al tema de inclusión en las empresas, ¿no? Que se llama incluyeme.com, que seguramente la deben haber escuchado. Y cuando manda los puestos a aplicar incluyeme.com, como está trabajando con empresas como donde estoy yo, en IBM, Accenture, YPF, etc., cuando mandan los puestos que hay y que están buscando gente, te buscan un estudiante universitario de contabilidad o de informática que sepa inglés o alemán, porque hay personas con discapacidad que tienen ese, digamos, que tienen ese estudio o se están formando. Pero tenemos por otro lado otro tipo de discapacidades que no se pueden formar. Entonces, ahí es donde tenemos que un poco utilizar la creatividad nuestra. Nosotros hace como 6, 7 años empezamos circunstancialmente con las empresas, como quien no quiere la cosa, a llevar instituciones de discapacidad intelectual a mostrar lo que pueden hacer desde los talleres de los centros educativos, y hoy convertimos a esos centros educativos en formador de emprendedores, porque esos chicos que van a las empresas, ahora ya no piensan en para qué les servía lo que hacen en el taller, sino que piensan cuándo es la próxima feria, en qué empresa vamos a ir, y que después se genera todo un círculo virtuoso en donde las empresas empiezan a comprar lo que estos jóvenes producen. Entonces, hay que ser creativo también, no hay que esperar que la empresa nos llame a nosotros, tenemos que ir y tocar el timbre, o armar un proyecto y empezar a ejecutarlo. Sé que es difícil, por ahí para mí es fácil contarlo con el diario del lunes, porque nosotros pasamos 7, 8 años desarrollando esto, y ahora estamos en un punto en donde las empresas nos llaman, y no damos abasto para poder hacerlo. Entonces, está bueno donde estamos parados, pero quisiéramos no ser los únicos. Si fuéramos muchos que estamos empujando esto, nosotros estaríamos más aliviados y mucho más felices porque estarían empujando todo esto mucho más gente. O sea, esa es la construcción social que tenemos que hacer. El cambio de mentalidad de la sociedad la vamos a lograr si hacemos mucho ruido. Me hace acordar esto del Papa cuando dijo hay que hacer lío, tenemos que hacer un lío tremendo. Y cuando lo hagamos, y lo hagamos con empresas grandes, se va a ver. Por eso lo importante es que no nos quedemos quietos. Che, se me fue el tiempo, perdonen. Bueno, la verdad que la charla estuvo súper interesante. Me parece que la articulación con la educación, con la capacitación, desde la función de la escuela también, como yo les comentaba a todos en el primer encuentro, también es fundamental, y como decís vos, un cambio de perspectiva desde no solamente individual, sino a nivel comunidad. Por eso el interés de nosotros para poder encontrarse y intercambiar opiniones y conocernos también, y saber que de alguna forma de la única manera que podemos llevar adelante esto que decís vos es a partir de armar redes, porque si no armamos redes, esto, digamos, no puede avanzar, queda solamente en temas más particulares o personales, y bueno, esto para mí es importante que nos vayamos conociendo y que, bueno, armemos esas redes. Así que, Daniel, te agradecemos el aporte, espero que podamos seguir teniendo mucho más encuentros, que todos nos podamos sumar,
espacio acá está abierto para muchos que tengan distintas experiencias en la inclusión, así que les agradecemos a todos también el aporte y bueno, la continuidad en los encuentros. Te paso la palabra. Sol, discúlpame, pensé que no, me dabas sí, para... Sí. Pero digo, vos me estás agradeciendo y realmente yo les agradezco a ustedes. A Lucho lo conozco hace años, de cuando era un scout y yo era formador, dirigente, formador de scouts, y ahí nos conocimos. La verdad que me encanta, Lucho, que sigamos teniendo este contacto y que vos me hayas dado esta posibilidad, porque nosotros estamos en la zona, San Isidro, Vicente López, toda la zona norte, nos conocemos unos cuantos, de los que estuvieron acá, muchos nos conocemos, pero creo que siempre esto hay que difundirlo, ¿no? Por eso lo importante es seguir participando. Yo en todas las charlas donde me inviten a hablar de esto, no tengo problema, voy a hacerme el tiempo, porque creo que hay que difundirlo y generar ganas. O sea, que hay alguien que sale a esta reunión con ganas y mañana empieza a hacer algo, para mí ya está recontra cumplido. Voy a seguir laburando, obviamente, pero digo, el resultado que uno espera de esta charla es eso, que no quede como algo, uy, qué bueno que estuvo y chau, sino, uy, qué bueno que estuvo, voy a tratar de probar de hacer eso. ¿Sí? Exacto, opino igual. Bueno, yo en mi caso me tomo también la licencia para agradecer nuevamente a todos y a todas los presentes, desde ADN San Isidro, desde este espacio vecinal, que bueno, buscamos impulsar este espacio de encuentro. Agradecerte, Daniel, personal e institucionalmente, la presentación. Digo, bueno, Sol también, Natalia, que también está, que nos hizo la exposición el lunes pasado con respecto a lo que es el derecho. Sol también, el cariño de siempre. Recordar y reforzar, bueno, el lunes que viene haremos el próximo encuentro con Tecnolab, con En Buenas Manos, y con el taller Sumando, para poder seguir incentivándonos y conociendo experiencias. Luego de esos 4 encuentros, nada, será lo que será, digo, ver cómo poder seguir trabajando, seguir articulando, y bueno, puntualmente a quienes sean vecinos y vecinas de San Isidro, desde ADN San Isidro justamente el objetivo es poder trabajar en este sentido, en función de propuestas, de políticas públicas, de poder organizarnos justamente, porque solamente a partir de la organización y de generar el peso específico, la masa crítica que decía Daniel, digo, es donde se pueden lograr las transformaciones y el cambio, y desde ADN, digo, lo que buscamos trabajar siempre es un San Isidro que sea sostenible e inclusivo. Entonces, desde ese lugar, eso se genera a partir de masa crítica. Así que, gracias de nuevo a todos, a todas, y no sé si Daniel querías dar algo. Estoy saludando a mi nieto. Yo estoy saludando a mi nieto porque me tiraba besitos recién. Chau, chau. Ahí está Santi. Bueno. Gracias nuevamente. Bueno, sí. Y el lunes que viene va a estar espectacular el cierre, ¿eh? Así que... Ahí está saludando, nieto. Franco. Sí. Hola. Ahí está, chao, dice. Perdón, Santi. Graciela, ¿querés hacer un aporte? No, solo estoy cruzando el salón para saludar a Griselda. Griselda Garacino, mi gran, te admiro, Gris, así de simple. Nos conocimos con Vicente López como emprendedoras, y es una súper mujer, súper emprendedora, y tiene el mejor humor, así que gran motivadora además. Y es la presidenta de Proactiva, además, díganlo. Bien ahí. Gracias. Nos seguiremos viendo. Me alegra. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por todo, estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo, la verdad que me encantó, y gracias por haberme permitido esto. Gracias. Un cariño enorme, nos vemos el lunes que viene. El próximo lunes. Luciano, muchas gracias. Besos a todos y todas. Chau. Chao. Chau. Chau, Santi.